Pues aquí llegamos a la última sesión, la quinta, sobre las lecturas de la fiesta del Corpus Christi. Yo estaba hablando de la carta a los Hebreos y quería hablar un poco más de algunos de los temas que contiene. Y yo les decía la última vez que en virtud de esta voluntad que ofreció Cristo, que ahí consiste realmente su sacrificio de obedecer la voluntad del Padre, yendo en contra de su naturaleza humana que trata de evitar el sufrimiento, pero lo hace por nosotros, que es lo que a Pablo le golpeó tanto, ¿no? Que el justo muriera por los pecadores. Eso Pablo fue casi lo que más le traspasó el corazón con esa circuncisión del corazón de la cual hemos hablado, ¿no? Y entonces dice que en virtud de esta voluntad somos santificados, que quiere decir en verdad en el Antiguo Testamento en hebreo ser santo es ser separado para Dios, como un sacrificio, apartado para Dios, dedicado a Dios, consagrado. Es lo que quiere decir ser santo. Si una persona está haciendo lo que Dios quiere, según todo lo que sabemos de la voluntad de Dios, especialmente según las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, que era misericordioso, comía con pecadores, sanaba, curaba, perdonaba, no condenaba. Si somos así, somos santos. Si somos santurrones como los fariseos, entre comillas, que condenan y vigilan y observan a ver si lo cachan en algo, no somos santos, somos falsos santurrones. Merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Así que esto es lo único, el carácter único del sacrificio de Cristo. ¿Y qué es lo que nos trae este sacrificio de Cristo? Seguimos con la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 11. Otra vez contrasta el culto del Antiguo Testamento. Esos sacerdotes estaban todos los días ofreciendo sacrificios, los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. Así que Cristo se ha podido sentar porque ha terminado su obra, mientras que los sacerdotes del antiguo culto tenían que estar de pie delante de Dios día tras día. En efecto, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección, para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello, porque después de haber dicho esto, dice: esta es la alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Añade: y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Así que fíjense que cita de nuevo a Jeremías 31, la nueva alianza, que tiene que ver con una ley escrita en el corazón, un cambio al corazón, no una ley exterior, sino un verdadero cambio en el corazón según la ley de Dios, la revelación de Dios, la Torá de Dios, la voluntad de Dios, lo que quiere Dios, la justicia de Dios. Y en sus mentes la grabaré. Así que amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente, ¿no?
que conlleva el perdón de los pecados. Y esto entonces, dice, hermanos, nos da plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Así que lo que estaba reservado solamente al sumo sacerdote una vez al año, entrar al santo de los santos, ahora nosotros tenemos acceso a la misma presencia de Dios, ya ahora la real, no a la simbólica del santo de los santos que estaba detrás del velo en el templo. Y podemos entrar, dice, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne. Y con un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, y menciona la segunda virtud teologal, fe, esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin abandonar vuestra propia asamblea como hacen algunos. Es que tenemos incluso las tres virtudes teologales. Cuanto que veis que se acerca el día, el cristiano vive en espera de este día de la venida de Dios para juzgar. Yo quería hablar un poco más de esta sangre esparcida, vamos a decir, derramada. Dice que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, cuando contrasta de nuevo las dos alianzas, dice que la del Sinaí, pues era algo terrible, con terremotos y trompetas y sonidos y el pueblo temblando, y Moisés, que estaba espantado, que es una cosa muy, muy bella en el libro del Éxodo, cuando llegan ahí en el capítulo 19 y otros capítulos del libro del Éxodo. Nosotros, en cambio, dice, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios juez universal, y a los espíritus de los justos, llegados ya a su consumación, y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Así que fíjense que aquí se habla también de la aspersión de sangre, ¿no? La misma carta primera de Pedro, en sus primeros versos, nos habla de esta sangre también de nuevo, ¿no? Fíjense lo importante que es la sangre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros en la dispersión, según el previo conocimiento de Dios, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y después también tenemos en la primera carta de Juan, que Jesús vino, y es el que vence el mundo, o el que cree en Jesucristo es el que vence al mundo, y Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre.
Sí, pues esto claro evoca claramente lo que sucede en el Evangelio de Juan, capítulo 19, cuando traspasan el pecho de Jesús y sale agua y sangre, ¿verdad? Entonces el agua representa el bautismo que nos lava de los pecados y la sangre también y que nos da el Espíritu, ¿verdad? El tema también de la sangre aparece muy interesantemente en el capítulo 9 de Zacarías, cuando entra el Mesías a Jerusalén a proclamar la paz en un asno humilde, etc. Y en el verso 11 del capítulo 9 de Zacarías dice, muy misteriosamente, en cuanto a ti, por la sangre de tu alianza, yo soltaré a tus cautivos de la fosa en la que no hay agua. Entonces fíjense que incluso en el Evangelio de Marcos, que se leyó en la fiesta del Corpus Christi, la institución de la Eucaristía en el capítulo 14, cuando salen después de la última cena cantando estos himnos de la Pascua judía que se cantaban saliendo hacia el monte de los olivos. Jesús les dice, todos se van a escandalizar ya que está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y esto viene precisamente de Zacarías, así que para entender la Biblia hay que tener en cuenta la relación entre los pasajes, ¿no? Y esto requiere toda una labor de familiarizarse con la lectura diaria durante años de la Sagrada Escritura. Y entonces aquí tenemos pues tantos temas del Corpus Christi, de lo que significa la nueva alianza. A fin de cuentas, esta nueva alianza en la sangre de Jesús es esta relación nueva que podemos tener con Dios, que se ha dignado bajar hasta nosotros y compartir toda nuestra suerte, todo nuestro sufrimiento, incluso los miedos y angustias. Pero dando este ejemplo de desprendimiento, el Hijo del Hombre no tenía dónde reposar la cabeza y vino a hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, aunque le costaba. Y pegándonos a Cristo, adheriéndonos a Cristo es como tenemos fuerza en el Espíritu y en su sangre. Santa Catalina hablaba mucho de la sangre, que nos bañáramos en la sangre para seguir adelante.